Abductor del dedo gordo. Aquí le pediremos al paciente en posición sedente que abduza el dedo gordo separándolo de la línea axial del pie. Esto es difícil en la mayoría de los individuos, pero la acción puede realizarse colocando el antepié del paciente en aducción contra la presión del examinador. Flexor corto del dedo gordo. Al paciente en posición sedente le pediremos que flexione la articulación metatarsofalángica del dedo gordo. Como examinador estabilizaremos el pie en la parte proximal de la articulación metatarsofalángica y mantendremos una posición neutra del pie y del tobillo. Al paciente en posición sedente le pediremos que haga una extensión de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas del dedo gordo. Como examinador estabilizaremos el pie en una ligera flexión plantar. Flexor corto de los dedos. Al paciente en posición sedente le pediremos que realice una flexión de las articulaciones interfalángicas proximales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Como examinador estabilizaremos las falanges proximales y mantendremos una posición neutra tanto del pie como del tobillo. Flexor largo de los dedos. Al paciente en posición sedente le pediremos que haga una flexión de las articulaciones interfalángicas distales del segundo al quinto dedo. El flexor de los dedos es ayudado por el accesorio cuadrado plantar. Como examinador estabilizaremos el metatarso y mantendremos una posición neutra del pie y del tobillo. Extensores largo y corto de los dedos. Al paciente en posición sedente le pediremos que haga una extensión de todas las articulaciones del segundo al quinto dedo. Como examinador estabilizaremos el pie en una ligera flexión plantar. Tibial anterior. Al paciente en posición sedente le pediremos una dorsiflexión de la articulación del tobillo e inversión del pie sin extensión del dedo gordo. Como examinador sostendremos la pierna justo por encima de la articulación del tobillo. Tibial posterior. Al paciente en posición supina y con una ligera rotación externa le pediremos que haga una inversión del pie con flexión plantar de la articulación del tobillo. Como examinador sostendremos la pierna por encima de la articulación del tobillo. Peroneo lateral largo y corto. Al paciente en posición supina con una ligera rotación interna pediremos que haga una eversión del pie con flexión plantar. Como examinador sostendremos la pierna por encima de la articulación del tobillo. Sóleo. Al paciente de cúbito prono le pediremos una flexión de rodilla como mínimo de 90 grados. Luego le diremos que haga una flexión plantar de la articulación del tobillo sin inversión ni eversión del pie. Como examinador sostendremos la pierna en una posición proximal al tobillo. Músculos gemelo plantar y flexores plantares del tobillo. Al paciente en bipedestación le indicaremos que se eleve sobre los dedos empujando el peso del cuerpo directamente hacia arriba. El paciente puede apoyarse suavemente con una mano sobre una mesa, pero no se debe cargar el peso sobre la mano. Popliteo. Paciente en posición sedente con la rodilla flexionada en un ángulo recto y la pierna rotada hacia exterior de la tibia sobre el fémur, le pediremos que rote internamente la tibia sobre el fémur. Aquí no se requiere ninguna fijación, solo observar el patrón. Semitendinoso y semimembranoso. Al paciente de cúbito prono le pediremos que primero haga una flexión de rodilla entre 50 y 70 grados, el muslo en rotación interna y la pierna en rotación interna con respecto al muslo. Como examinador debemos mantener firmemente al sujeto el muslo sobre la mesa. Aplicaremos presión contra la porción de la pierna proximal al tobillo en dirección a la extensión de rodilla. Bíceps femoral. Al paciente en posición de cúbito prono le pediremos que realice una flexión de rodilla entre 50 y 70 grados.
con el muslo con una ligera rotación externa y la pierna una ligera rotación externa sobre el muslo. Como examinador mantendremos el muslo firme sobre la mesa. La presión se ejercerá contra la porción proximal de la pierna por encima del tobillo en dirección a la extensión de rodilla. Cuádriceps. Al paciente en posición sedente con las rodillas sobre la mesa y sujetándose con las manos al borde, le pediremos que haga una extensión de la articulación de la rodilla sin rotación del muslo. Como examinadores podremos mantener el muslo firme apoyado sobre la mesa y como alternativa el peso del tronco normalmente es suficiente para estabilizar al paciente durante la prueba. Como examinador también podemos colocar la mano por debajo de la extremidad distal del muslo para protegerlo contra la presión de la mesa. Prueba de flexores de cadera. Al paciente con las rodillas flexionadas sobre el borde de la mesa se le pedirá que realice una flexión de cadera con rodilla también flexionada, elevando el muslo sobre algunos centímetros por encima de la mesa. Podremos ejercer presión en la porción anterior del muslo en sentido de extensión. Psoas ilíaco. Al paciente en posición supina le pediremos que realice una flexión de cadera en posición de ligera abducción y ligera rotación externa. Como examinador fijaremos en la cresta ilíaca del lado opuesto y el cuádriceps estabilizará la rodilla en extensión. Ejerceremos presión contra la cara anteromedial de la pierna. Tensor de la fascia lata. Al paciente en posición supina le pediremos que haga una abducción, flexión y rotación interna de la cadera con la rodilla extendida. El paciente puede estar sobre la mesa, en sí es necesario que la acción del cuádriceps deba mantener la rodilla extendida. Generalmente no requiere una fijación por parte del examinador. Aductores de cadera. Comprende al pectíneo, aductor mayor, recto interno, aductor menor, aductor mediano y aductor de cadera. Pediremos al paciente que está de cúbito lateral que haga una aducción de la extremidad inferior hacia arriba, separándola de la mesa, sin rotación, flexión ni extensión de la cadera ni inclinación de la pelvis. Como examinador, mantendremos la pierna superior en abducción y el paciente debe sujetarse sobre la mesa para conseguir estabilidad. Rotadores internos de la cadera. Al paciente en posición sedente sobre la mesa le pediremos que haga una rotación interna del muslo con la pierna en posición de arco de movimiento completo hacia afuera. Como examinador, el peso debe estabilizar al paciente y la estabilización puede obtenerse por medio de una contrapresión. Se aplicaría contrapresión con la mano del examinador al nivel del borde interno de la porción inferior del muslo y la mano del examinador aplicaría presión en la cara lateral de la pierna por encima del tobillo. Rotadores externos de la cadera comprende a los músculos piramidal, cuadrado-crural, obturador interno, obturador externo, gémino superior, gemelo inferior, rotadores externos. Pediremos al paciente en posición sedente que haga una rotación externa del muslo con la pierna completando el arco de movilidad hacia adentro. El peso en sí fijará el tronco para estabilizar al paciente durante la prueba. Se podría aplicar contrapresión con una mano en la superficie externa de la extremidad inferior del muslo y la otra ejercería presión en la cara interna de la pierna por encima del tobillo, empujándolo hacia afuera. Glúteo menor. Al paciente en decúbito lateral le pediremos que haga abducción de cadera en posición neutra entre la flexión y la extensión, y también neutra con respecto a la rotación. Como examinador estabilizaremos la pelvis y ejerceremos presión contra la pierna en dirección de abducción, de muy ligera extensión. Glúteo medio. Al paciente de cúbito lateral, con la cadera y la rodilla
que están sobre la mesa flexionadas y la pelvis rotada ligeramente hacia adelante, le pediremos que haga una abducción de la cadera con una ligera extensión y una ligera rotación externa. La rodilla se mantendrá siempre en extensión. Como examinadores, ejerceremos presión contra la pierna y en dirección de abducción y ligera flexión. Glúteo mayor. Al paciente de cúbito prono con la rodilla flexionada en 90 grados a más, le pediremos que haga una extensión de cadera con la rodilla flexionada. Fijaremos en los músculos vertebrales en la parte posterior, los abdominales externos en la parte lateral y los flexores de cadera antagonistas fijan la pelvis al tronco. Ejerceremos una presión contra la parte inferior de la cara posterior del muslo en dirección de flexión de la cadera. Para la prueba modificada del glúteo mayor, le pediremos al paciente que su tronco lo coloque en posición prona sobre la mesa y las piernas colgando en el borde de la misma. Pediremos que el paciente haga una extensión de cadera con la rodilla flexionada pasivamente por nosotros. El paciente no requerirá sostenerse sobre la mesa cuando se aplique la presión. Y en esta prueba pues hay que tener cuidado con la presión que nosotros ejerceremos, pues si el glúteo mayor no actúa bien puede aislarse y los músculos isquiotibiales son los que tomarían el papel principal.